Entonces el tema de este video es el perdón desde el punto de vista del Advaita. Y como vas a ver, el Advaita ilumina el problema del perdón desde en una forma extraordinaria, ¿ya? Y facilita el alcanzar, el perdonar, eh, perdonarse a uno mismo y perdonar a otros que te han ofendido o que percibiste que te ofendieron. Entonces, partamos por la palabra Advaita. La palabra Advaita significa unidad. Y este significado puede interpretarse de dos maneras. Uno es como que todo lo que existe, incluyendo el percibir de lo que existe, o sea, la conciencia, todo es uno. Por eso la palabra Advaita significa unidad. Y la otra posibilidad es de que desde el punto de vista de la conciencia, todos somos uno. Todos los seres vivos, incluyendo una planta, incluyendo un animal, incluyendo gente buena y gente mala. Todos somos esencialmente conciencia pura, el percibir que está ocurriendo a través del cuerpo y que es indiferenciado y por lo tanto no podemos decir este es mi percibir. Lo puedes decir cuando utilizas la palabra percibir como mi opinión, pero aquí no estamos hablando de esa acepción de la palabra percibir. La acepción de la cual estamos tratando aquí es percibir como la conciencia. Percibir sinónimo de concienciar, de observar. Entonces, ¿cómo el Advaita ilumina el problema del perdón? Pero antes de llegar allí, ¿es importante este aspecto de la vida espiritual? Eh, es extremadamente importante. Extremadamente importante. En el cristianismo, el problema del perdón, cuando tú alcanzas el perdón, es considerado como el epítome del objetivo del cristiano, perdonar. En general se refiere a perdonar a otros, pero en enseñanzas cristianas más avanzadas, diríamos, no es solo el perdonar a otros, sino el perdonarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué en el cristianismo esto es tan relevante? Bueno, para empezar, perdonar no es fácil, ¿ya? Es un tema que puede ser muy complicado, especialmente cuando la percepción del organismo es que ha sido seriamente dañado por otro, ¿ya? O sea que perdonar es considerado en la vida espiritual un acto de suprema integridad y a la vez un acto extremadamente difícil de lograr. Es un logro muy valioso. Ahora, esto llega a tanto que en realidad, desde el punto de vista del cristianismo, el perdonar es una gracia. No se lo considera algo que tú puedas hacerlo, sino que es algo que tú alcanzas en algún momento cuando la gracia divina te toca. Y entonces viene el perdón. Esto te indica el nivel de dificultad que tiene el perdonar. No es fácil. Ahora, esta posición del cristianismo con respecto a, y otras religiones también, al perdón de que viene a ti como una gracia del Espíritu de Dios
de la conciencia, diríamos en el Advaita, es muy útil porque te permite a ti, te muestra un camino hacia el perdón. Y ese camino en el cristianismo no es un camino de esfuerzo personal por perdonar, sino que es solamente una voluntad de perdonar, el deseo de perdonar, unido a el solicitarlo humildemente a la divinidad. Y esas dos cosas atraen la gracia divina y el perdón se produce. Por lo tanto, si tú en alguna medida practicas todavía una visión dualista de la vida espiritual, o en el yoga podríamos decir Bhakti Yoga, ten presente que si quieres alcanzar perdón, sea para ti o para otros, lo puedes alcanzar a través de esta simple estrategia, dándote cuenta que no está en tu poder y pidiéndolo con humildad. Bueno, veamos qué pasa con el Advaita. Ya, el Advaita nos dice que todos somos uno en términos de la conciencia que está mirando a través de cada organismo, ¿no? Y por lo tanto, las injurias y los daños que nos puedan haber hecho otras personas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué esas personas actuaron de esa manera? Bueno, es muy simple. No es porque la conciencia actuó mal a través de ello, es que el organismo de la persona que te hirió está mal programado. Eso es todo. ¿Por qué tú actuaste mal en una situación? Por la misma razón, porque tu organismo no estaba bien programado y quizás no lo está todavía y quizás el organismo de la otra persona tampoco, pero es un problema estrictamente de programación del organismo psicofísico. No tiene nada que ver con la esencia de esa persona o con la esencia tuya. Los errores que cometemos son errores debido a una mala programación del organismo psicofísico, creencias equivocadas, sobre todo eso, creencias equivocadas, hábitos equivocados, hábitos de pensamiento equivocados y hábitos emocionales equivocados. Sin contar el aspecto molecular, ¿no es cierto?, en que el organismo está molecularmente mal organizado y eso genera también acciones que son de poca integridad. Si tu organismo, por ejemplo el cerebro, tiene un problema en los neurotransmisores y tu organismo pasa por estados de estados maníacos y estados depresivos, bueno, tu accionar no va a ser muy íntegro. Van a haber errores que vienen de un problema relacionado con la parte molecular del organismo. Entonces, el Advaita ilumina el problema del perdón poniendo bien claro que las injurias y los daños que se te han hecho, o los que tú puedas haber hecho a otras personas, o los errores que tú puedas haber cometido, son estrictamente problemas de programación del organismo psicofísico y no tienen nada que ver con tu esencia. Esto, desde luego, facilita inmensamente el perdonar, porque tú ya no ves a la otra persona ni a ti mismo como intrínsecamente maligno o con falta de integridad, sino que es simplemente un problema de programación, de falta de calidad en la programación, en cómo está programado el organismo. Por esto es que es tan importante
lo que se llama la incorporación del despertar. O sea, tú puedes alcanzar el despertar, pero para que realmente impacte la vida, tienes que incorporarlo y hacer que el organismo psicofísico se transforme de acuerdo con el insight que has tenido. El insight de que aquí no hay nadie, hay solamente percepción, observación pura, conciencia pura. Hay que incorporar el despertar. Ahora, en la técnica de la entrega que yo la he presentado anteriormente en otros videos, es sumamente útil para alcanzar un perdonar profundo hacia otras personas y hacia ti mismo. Cuando tú te das cuenta de que tienes resentimiento hacia ti mismo, por ejemplo, utilizas la técnica de la entrega y entregas ese material, entregas esa cosa mental que no eres tú, ¿ya? Ese resentimiento, ese enojo hacia ti. Y lo mismo con respecto a cuando hay enojo hacia otras personas que te han dañado. Tú haces la técnica de la entrega y entregas eso a la divinidad. Es un acto de, nuevamente, que apela a una realidad intrínseca que la Advaita te revela. Y es que como no hay un yo aquí verdadero, es ficticio, entonces ¿quién va a hacer las cosas? Hay un organismo, hay percepción a través de él y el yo es una fantasía. Entonces, ¿quién es el hacedor? ¿El organismo? ¿La conciencia? ¿El yo que no existe? Por lo tanto, el pretender de que yo voy a perdonar está basado en la idea de que yo soy el que hago. Yo produzco cambios. Y eso es una idea falsa. No hay un yo. Por lo tanto, el hacedor es la conciencia divina. Y la técnica de la entrega pone entonces el poder de perdonar en la conciencia divina, no en el yo ficticio. O sea, es consistente con la revelación que trae el seguir las enseñanzas del Advaita, de que aquí no hay nadie haciendo, no hay un hacedor. El hacedor es siempre la conciencia. Pero esto tampoco quiere decir de que nosotros podemos achacarle a la conciencia los actos con falta de integridad que realiza el organismo, porque la conciencia permite que el organismo actúe de acuerdo con los programas que tiene. Y si los programas son de baja calidad, el organismo va a actuar de acuerdo con eso. Sus acciones van a ser de poca integridad. Entonces, la conciencia puede tomar las riendas y puede modificar al organismo psicofísico cuando este yo ficticio lo permite, de acuerdo con la ley del libre albedrío. O sea, cuando tú haces la técnica de la entrega, tú estás diciendo: le doy permiso a la divinidad para que cambie los programas que hay aquí en el cuerpo, mente, organismo. ¿Qué es lo que es la divinidad? La conciencia. ¿Quién está dando permiso? Nadie, pero se está dando permiso. El organismo está ahora programado para ejecutar la técnica de la entrega y
permitir así que la conciencia modifique el organismo. ¿Complicado? Espero que no. Te recomiendo que busques el video, tengo más de un video sobre la técnica de la entrega en el canal. Y, y bueno, yo sé que cualquiera que ha vivido el camino espiritual por un tiempo sabe perfectamente que perdonar no es fácil, ¿ya? De modo que si si tú quieres avanzar en este aspecto de perdonarte a ti mismo y perdonar a otros, una alternativa que tienes es que consideres tomar algunas sesiones de coaching en las cuales yo utilizo la técnica de la entrega con mi estudiante al otro lado para ayudarle a aprenderla y a dejar ir las cosas que le están molestando. Y es como un entrenamiento en la técnica de la entrega. Y ayuda, claro, te puede ayudar. Y te voy a dejar aquí debajo el email en la descripción del video. También quiero hacer ver de que las enseñanzas del Advaita realmente adquieren fuerza, fuerza transformadora en el momento que se produce el despertar. Ahí es cuando realmente hay un paso muy fundamental que permite que el avance en la reprogramación del organismo psicofísico sea rápido. ¿Por qué? Porque la tendencia natural en el estado previo al despertar, en el cual estamos en el autodesarrollo y creemos ser una persona, un ser que está aquí escondido en el cuerpo en alguna parte. Bueno, en ese estado, el ego se defiende, tiene defensas muy fuertes. Cuando ya se produce el despertar te muestra que tú no eres el ego. Hay un ego todavía, pero tú no eres el ego. Y esto genera distancia con respecto al ego. Te muestra también que tú no eres el organismo psicofísico, que no eres la mente, que no eres el cuerpo. Y eso permite que las defensas alrededor del ego, que los psicólogos la han descrito muy bien y que son muy poderosas por lo demás, yo te lo digo como alguien que trabajó en psicoterapia por décadas y las defensas del ego son espectaculares, ¿ya? Entonces el despertar trae una relajación de estas defensas y entonces aparece una mucho mayor facilidad para poder entregar estas cosas que nos damos cuenta en que el organismo está mal programado y dejarlas ir. Las defensas se caen en alguna medida importante, no te digo que 100%, pero en una medida muy importante. Entonces, el despertar es muy importante perseguirlo, y esto vale la pena remacharlo. Es muy importante porque es muy valioso tener el despertar, darte cuenta que tú no eres fulano de tal, y que no eres el cuerpo, que no eres la mente, que no eres el personaje. Y porque acelera el camino espiritual, acelera todo el proceso. Y entonces, para lograr el despertar, te recomiendo que cheques el protocolo del despertar y te dejo también un link debajo de este video en la descripción del video, ¿ya? Y el protocolo del despertar es una sesión bastante larga porque despertar no es tan fácil, pero si es algo que te interesa, mándame un email y contáctame.
Bueno, espero que esto te ayude con el problema del perdón. ¿Ya? El problema del perdón es un problema fundamental en la vida espiritual. Perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. Estar en paz con la vida. Es absolutamente fundamental llegar a ese estado en que ya no tienes resentimientos con nadie, en que has entendido que cada uno de las personas que te hirieron en realidad actuaron desde los programas, desde esos programas eh, de mala calidad que en el organismo no permitían un comportamiento con más integridad. Buena suerte con el perdonar. Y es posible perdonar.